Como verán, estoy en cuarentena, como uno de los tantos de este país. Y hay una cosa que creo que todavía no se ha puesto en la mesa con toda claridad, que es el tema del estrés. Nosotros estamos sometidos a un gran estrés por la información permanente y además de eso, porque sabemos que está este enemigo que no tiene gusto, no tiene sabor, no hace ruido, no lo podemos ver. Y encima estamos atormentados con esto. Bueno, yo creo que sería importante conocer un poco acerca del estrés. Por eso vamos a dar una vuelta. Primera, después vamos a ver qué otros aspectos más podemos considerar acerca del estrés en otro video. Entonces, factores que desencadenan el estrés. El estrés prolongado como es y sometimiento permanente, esta sobreexigencia de escuchar información y nos lleva a un estrés psicosocial importante. Además de todos los estrés que podemos traer de antes. Entonces, esto hace que se genere, ya que yo llevo 7 días de cuarentena, el país creo que lleva 2 o 3 días. Entonces, el estrés está. Entonces acá valdría la pena señalar que ante cualquier situación de emergencia, el cuerpo reacciona con la adrenalina, reacciona a la amígdala, y después se vuelve a un equilibrio. Ese equilibrio se denomina homeostasis. En la medida que persiste el estrés, en la medida que existe esta situación y se prolonga, se perpetúa, es la medida que va creciendo el estímulo de adrenalina, cortisol, y se llega a otro punto de equilibrio. Y esta distancia que hay entre la homeostasis inicial y el estrés prolongado hace que la curva ascienda permanentemente y el set point del equilibrio esté alto, o sea que esté en un punto que se denomina alostasis. Entonces una cosa es el estrés simple y otra cosa es el estrés prolongado, perpetuado por toda esta situación. Este estrés es al que nos vamos a referir. Entonces, los primeros síntomas son la pérdida de la memoria, de la concentración, pérdida de la focalización de la atención, cambios de humor, mayor irritabilidad, trastornos del sueño. Entonces, todo esto son los primeros síntomas de ese estrés que se va perpetuando. Y así es como entonces se afecta la memoria. El proceso de neurotoxicidad por cambios neuroquímicos en el cerebro lleva un exceso de cortisol y esto se relaciona con el glutamato. Ojo, el cortisol primero es esencial para poder responder ante un estrés. Pero ahora el cortisol está en abundancia, es muy excesivo, por lo tanto, en vez de homeostasis, estamos en alostasis. Entonces, este cortisol estimula el glutamato y esto produce una lesión a nivel de las arborizaciones dendríticas y produce la muerte de las neuronas, produce la apoptosis. Esto donde sucede en el hipocampo y en la corteza prefrontal. El proceso del neurotóxico afecta la zona prefrontal, por lo que disminuye las capacidades de concentración, de focalización. O sea, estamos viendo el por qué acontece aquello. Afecta la memoria inmediata de corto plazo, hay dificultad para retener la información, se olvidan hechos recientes de tipo operativo, por ejemplo, me olvido si puse la llave en la puerta, me olvido si dejé la cocina prendida. Entonces esto es por pérdida de esa focalización que necesitamos para vivir.
Entonces, al comprometerse el hipocampo, se compromete la consolidación de la memoria. Ustedes recuerden que existía un momento de la captura del conocimiento, la elaboración, consolidación y después la evocación. Si nosotros pretendemos tener una evocación adecuada de lo que estamos haciendo o queriendo aprender, no va a funcionar si no tenemos el hipocampo en buenas condiciones. Y si hay un estrés, seguro que el hipocampo no está en buenas condiciones. Hay apoptosis. Entonces, por todo esto resulta difícil estudiar, retener, atender. O sea, en definitiva, resulta difícil conectarse con la realidad que nos toca. A cualquier edad se puede producir el cuadro del estrés prolongado. O sea que todas las personas que están en cuarentena pueden tener estrés. Y cuando afecta a personas mayores nos preocupamos más porque pensamos que puede haber en las personas mayores un Alzheimer. En realidad lo que hay es un estrés prolongado. La mujer tiene mayor cantidad de receptores estrogénicos y de conexiones interhemisféricas. Protegen todas estas conexiones y los receptores estrogénicos protegen la memoria. Lo mismo, las neuronas se deteriorarán con el tiempo. Entonces, ¿cómo se puede disminuir el estrés? Y esto es un punto clave. Revisar la calidad de vida no es tener más cosas, sino una íntima gratificación por las realizaciones personales, aunque no parezcan importantes para los demás, aunque no salgamos en la tele, aunque no tengamos el último modelo, el tope de gama del superauto, ni que vivamos en un country. Disfrutar las cosas simples de la vida. No dejarse ganar por el exacerbado consumismo, individualismo y competitividad de la sociedad. Tener el propósito de ser mejor persona y no darle tanta importancia a las apariencias. Regular la calidad de las emociones que predominan y nublan la razón. O sea, gestionar las emociones, así se dice, gestionar las emociones. También pueden venir enfermedades orgánicas, como por ejemplo el síndrome metabólico, obesidad, dislipemia, hipertensión, diabetes, y entonces, junto con el estrés, ya hay un padecimiento orgánico. Esta es una situación distinta, por supuesto, más difícil, y también puede alterar la memoria y cambiar un poco la historia de nuestra vida cotidiana. Por eso es tan importante priorizar las relaciones afectivas, planificar las actividades que no se superpongan. Nosotros a veces somos los enemigos de nosotros mismos. Decimos, por ejemplo, ir de La Rioja a Catamarca en 52 minutos, yendo a 170 kilómetros por hora. Pero si podemos ir una hora y media, ¿por qué no vamos una hora y media? Que no se superpongan las actividades es que no nos hagan estresar. Entonces es muy importante aprender el verbo priorizar. El trabajo debe ocupar siempre un tercer lugar, luego del cuidado de sí mismo, de las relaciones con los afectos. Tener mucho o poco no hace a la armonía personal. La capacidad de curiosidad y aprendizaje, cada vez que nos sorprendemos con algo, que nos interesamos en algo, estamos despiertos, estamos con la conciencia. Tenemos la curiosidad de saber a qué se refiere eso con lo que nos enfrentamos. En la medida que envejecen, los viejos sabios, aumentan los receptores
estrógenos, y estos lo protegen. Esto integraría parte de la vejez saludable. Relacionarse con personas que nos den contención y apoyo. Desarrollar empatía. Pareciera que la empatía es algo, no sé, de otro planeta, pero la empatía nos ayuda a vivir. La empatía nos hace sentir juntos, que existimos juntos, y no que cada cual se las arregle y cada cual sea el dueño de su vida. Las actividades solidarias. En estos tiempos hay actividades solidarias. Recién me sorprendió una residente del hospital militar ofreciéndose por si necesitaba algo aquí en mi casa. La verdad que me conmovió. Grupos de estudio, establecer relaciones más profundas que las relaciones light de la sociedad de hoy. Sigmund Bauman escribió mucho sobre esto y le llamó una sociedad líquida. En realidad tenemos que volver a la sociedad del compromiso, de la empatía, de la afectividad, si quieren, del amor, como quieran. Lo primero que hay que hacer cuando uno está estresado, no hay que engañarse a sí mismo con mentiras, decirse la verdad, porque en función de la verdad podemos tomar resoluciones que nos vayan a beneficiar. Entonces, no hay que minimizar la realidad. Y si no nos sentimos con la capacidad para resolver lo que sucede en la realidad, habrá que pedir ayuda. ¿A quiénes? Y a un psicólogo, o a un amigo, o a un familiar, como ustedes quieran. La negación, entonces, de la realidad es muy común en docentes, trabajadores de la salud afectados de estrés laboral prolongado. Y en este caso, ¿cuánto más? Que estamos con una pandemia. En todo el mundo están los médicos exponiendo su vida. Acabo de escuchar un informe que hay 200 muertos en Italia por la epidemia del coronavirus. Por supuesto que somos médicos y habrá que hacer un examen clínico completo, diagnóstico por imágenes, laboratorio y hasta estudios genéticos. Habrá que hacer un estudio neuropsicológico para determinar el grado de déficit cognitivo y su probable causa. Pero todo esto a veces no lo tenemos en la capacidad de tenerlo en la mano. En estos momentos, muchos psicólogos, psicoanalistas están atendiendo por vía Skype. Pero bueno, quien lo pueda hacer, adelante. Y si no, sepan que pueden hacerlo también por vía Skype. Contratar a algún psicólogo a ver si los puede auxiliar en esta eventualidad. Hay tratamientos desde la gimnasia cerebral, la medicación, también la meditación, también estar en silencio, apagar el televisor, la radio, apagar todo y quedarse al filo de la cama con los pies en el suelo, las manos en la rodilla, la columna vertebral erecta y dejar que los pensamientos vayan, vengan por nuestras neuronas y ser apenas un espectador de todo lo que nos acontece, sin tomar partido. Y vamos a ver que después de hacer 20 minutos, media hora, o lo que ustedes quieran de meditación, nos vamos a sentir diferentes, nos vamos a sentir muy bien. En todo esto, hay situaciones en las que un paciente, o bueno, alguna persona dice, no puedo dormir, pero resulta que dormir es tan importante para la salud de nuestro cerebro. Mientras que nosotros dormimos, el cerebro sigue trabajando. Es decir, por más que no tengamos la conciencia, el cerebro sigue trabajando. Al punto que esa actividad, aún bajo anestesia, también se puede registrar. Y esto hace que, digamos,
que mientras dormimos, en el sueño profundo, así también se produce la apoptosis de neuronas y también se pasan ideas, se pasan conocimientos, se pasan cuestiones de la memoria de una célula a otra, sobre todo en el hipocampo. Se produce una selección de recuerdos, selecciona los recuerdos que considera más importantes. Y aquí participan también las células gliales, que las tenemos olvidadas. Chicos, las células gliales, acuérdense las neuronas, estas son las células gliales. Y a partir de las células gliales se convierten en neuronas nuevas. Hay un momento del sueño que se denomina momento REM o momento MOR, de movimientos oculares rápidos, donde la temperatura corporal baja, dura entre 15 y 20 minutos, y esto es el momento más importante del sueño. Se repite varias veces mientras estamos dormidos, en horas de la madrugada. Las personas con estrés prolongado no suelen conciliar el sueño, no mantienen el sueño, así que si hay alguien que no mantiene el sueño en esta etapa de crisis que estamos viviendo, atención. Si el sueño no cumple su propósito, la consolidación de los recuerdos no se cumple. Si se prolonga el estrés, empiezan a olvidarse determinados recuerdos. Entonces así el cerebro va haciendo economía y va quedando con lo que él selecciona que es lo más esencial. Para que el sueño sirva hay que llegar al momento MOR, de movimientos oculares rápidos. El cerebro sigue activo mientras estamos durmiendo. El estrés agudo, el DSM, considera que duraría una situación de estrés hasta 6 meses. Después de 6 meses se lo considera crónico. Pero resulta que hay situaciones de superestrés que van a dar lugar después al trastorno del estrés prolongado, el trastorno del estrés crónico. Entonces, situaciones como la inminencia de muerte, catástrofe, accidentes, abusos sexuales, violaciones, el estrés intrafamiliar, el trastorno de estrés postraumático. En algunas personas se presenta, mientras en otras no, porque no responden de la misma manera. Algunas personas tienen un eje neuroendocrino hiporreactivo. No pueden aumentar sus niveles de cortisol. Fíjense, cortisol nos ayuda al principio. El cortisol hace que nosotros podamos superar el estrés común, el simple. Pero ante una situación de un estrés muy importante, aumenta mucho el cortisol, eso protegería la amígdala, pero el mismo cortisol nos hace daños, pasado cierto nivel, junto con la adrenalina. Ahora, ¿qué pasa si no existiera el cortisol? La adrenalina nos da una paliza gigante, y entonces la adrenalina nos termina haciendo daño. ¿Por qué? Porque no tenemos el cortisol suficiente. Fíjense, el núcleo vasolateral amigdalino participa en la constitución de las memorias traumáticas. Se asocia a la activación exagerada del receptor beta-adrenérgico del complejo amigdalino. Fija el recuerdo de las memorias emocionales. O sea, ustedes saben que la amígdala se relaciona con las emociones. Y hay un receptor beta-adrenérgico allí en la amígdala. Si usamos el propanolol, puede actuar sobre la memoria emocional, quedando intacta la memoria, pero sin carga emocional. El propanolol es un bloqueante antagonista no selectivo de receptores beta adrenérgicos. Borra la emoción
y no el hecho en sí mismo, administrado el propanolol durante cierto tiempo. Se suma la acción de la noradrenalina y cortisol durante el evento traumático y también posteriormente al mismo. El cortisol protegería a la amígdala del almacenamiento de la memoria traumática. La mayoría del estrés postraumático tiene cortisol bajo o muy bajo. Corroborado esto en excombatientes de Malvinas y mujeres abusadas. Entonces, este juego entre cortisol y adrenalina es muy importante. Si miramos todo el día televisión, estaremos sometidos permanentemente a adrenalina. El cortisol nos va a ayudar y después de cierto límite hasta nos puede llegar a fabricar trastornos metabólicos más severos. Bueno, esta es una primera mirada sobre el tema. Vamos a seguir trabajando esto y espero que les sirva, sobre todo porque hay un pedido de colaboración de los médicos de La Rioja para el grupo de estudiantes, para todos, y mi deseo, bueno, que se protejan, que se cuiden mucho y bueno, que Dios los ampare. Les mando un abrazo grande, lo mismo que los estudiantes de Córdoba, que no he podido todavía empezar las clases, pero bueno, les mando otro abrazo gigante y que tengan mucha suerte.